¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues fijaros qué unidad más brutal tenemos aquí del grupo 5. Un BMW 320 con una decoración rompedora. Fantástico. Llevaba ahí guardado no sé cuánto tiempo, por lo menos, pues si no exagero, mínimo creo que unos 4 años lo tenía ahí guardado. Y nada, llega el momento de ver la luz. Y en esta super prueba que estamos haciendo a todos los grupos 5 de la marca Sideways, pues le ha tocado el turno a este fantástico BMW. Y bueno, chicos, pues nos metemos directamente en faena. A ver, en esta unidad, no sé si sería por la antigua, porque las modernas creo que ahora vienen, creo que por lo menos las que yo estoy viendo no vienen con tanto problema. Pero en esta unidad me he encontrado que la carrocería y el chasis venían totalmente doblados. Y doblado es doblado, bastante. Y en fin, tuve que echarle un buen rato a la carrocería, sobre todo a la carrocería, que venía todo el morro descontrolado, o sea, venía todo el morro girado completamente. Y como a todos los grupos 5 que estamos analizando, pues le he quitado la bandeja de pilotos, ¿vale? Le he quitado la bandeja de pilotos, le he quitado los machos que tenía en la propia carrocería, ¿vale? Los pernos, y he anclado en este lado, de aquí atrás, al lado del tetón trasero y al lado del tetón delantero. Y ahí hemos fijado la carrocería, con lo cual, pues ya sabéis que conseguimos que la carrocería pues flexe correctamente, ¿vale? Y haga ese punto de torsión. Le tuve que dar calor, tuve que ponerlo en una plantilla y tuve que darle calor porque es que esta parte de aquí, el morro, lo tenía levantado. Entonces tuve que despegar el paragolpes delantero este, que viene aquí lanzado hacia adelante. Tuve que despegarlo, tuve que modificarlo, en fin, para que todo cuadrara bien. Y aún así no ha quedado del todo perfecto, pero bueno, ya el coche está más o menos derecho. Más o menos está derecho. Ya está en su sitio y demás, y el chasis lo mismo. Así que, bueno, perfecto todo, ¿vale? La carrocería es espectacular. Que se ha llevado más trabajo, pero bueno, al final ha merecido la pena. El peso, ya habéis visto que es un coche, para el tamaño que tiene, es ligero, no es de los que más pesan, la verdad. Y bueno, súper bonito. Aquí lo vamos a aparcar y nos vamos a meter con la mecánica, porque en la carrocería no hemos hecho nada más. Ya sabéis que no se puede tocar, hay que dejar todos los componentes originales, pero mejorarlo en la medida que podamos. Y bueno, pues en la mecánica tenemos pues que hemos hecho lo mismo de siempre, pero aquí hemos mantenido los cables sí los hemos dejado, en los cables no los he visto mal y los he mantenido. Es verdad que estaban un poquito largos y he hecho aquí esta operación aquí para dejarlo, para que, como ya sabéis que todos los años, cada vez que se usa el coche, corto, vuelvo a soldar, voy cortando un poco. Bueno, este cable está bastante bien, ¿vale? De flexibilidad. Trencillas las he cambiado, por supuesto, las 1636 de Scale Auto, las que me gustan a mí, y bien puestas, perfectas, ¿vale? La guía trabaja muy bien, no he tenido que hacerle nada, desde el principio trabaja súper bien. Es verdad que me encontré un problema, quizás sería al calentarlo, y tenéis que tener cuidado con esto, con la rejilla que hay aquí delantera, ¿vale? Esta rejilla que hay aquí, que sería al calentarlo, no me di cuenta, o venía ya así. Ya os digo que es que venía totalmente torcido, la carrocería venía torcida. Tuve que doblar la rejilla esta metálica finita que viene delante, porque chocaba con la propia guía y no le permitía, se quedaba atascada, y eso pues bueno, me di cuenta antes de tirarlo a la pista y menos mal. Seguimos, hemos dicho que mantenemos los cables, hemos dicho que hemos puesto las trencillas, las que usamos en todos los modelos, y el eje delantero lo hemos estabilizado en altura. Hemos puesto, en este caso, para llevar al límite el eje delantero de apertura, hemos puesto aquí, solo nos permitía unos separadores de 1 milímetro a cada lado. Normalmente en los demás modelos nos ha permitido 1,5, pues aquí 1 milímetro a cada lado, y no roza en ningún sitio, en ningún lugar. Estabilizado el eje en altura, ya con el chasis derecho y demás. Hemos desmontado la bancada, como en todos los modelos, y hemos tenido que darle un repaso porque se quedaba enganchada después de quitar los tornillos laterales, porque vuelvo a insistir, repito, aunque lo haya dicho en todos los vídeos, para el que no lo haya visto, esta bancada trae 5 puntos de fijación, ¿vale? Tiene 2 detrás, 2 laterales y 1 delante. Los 2 laterales los quitamos siempre para que pueda, ¿vale?
en este caso bascular un poquito mejor el chasis bancada, el grupo completo. Y los 3 tornillos que quedan, de apretado al máximo, quitamos un cuarto de vuelta, ¿vale? Bueno, pues en casi todas las unidades me he encontrado el problema de que se engancha la bancada. Se queda enganchada al chasis y se queda enganchada en este punto de aquí, donde van soldados los cables del motor, pero no por culpa de los cables, sino por la propia bancada, que va demasiado ajustada. Y bueno, al motor le quitamos el adhesivo, lo cortamos y se lo quitamos porque acaba despegándose del calor y acaba arrastrando por la pista, con lo cual fuera. Y no es porque el coche vaya abajo, sino porque es que al final se despega, se abomba y al final acaba rozando, pero no porque el coche vaya abajo, ¿vale? Que hay veces que es verdad que el neumático se gasta y sí, pero no es el caso. Entonces nosotros ya nos adelantamos a que ocurra y lo quitamos. Y como digo, un repaso a toda la bancada, a todo el perímetro del chasis y la bancada por fuera, quitamos las rebabas para que puedan moverse libremente. Y de ahí nos lleva al eje trasero. Mantenemos el offset 0,0 que trae de serie. Es como va bien el coche. Resulta curioso porque hay gente que dice que el coche, pues bueno, pues tiene que ir a ras, tiene que ir pegado a 1 milímetro de la pista nada más, las pistas Ninco ya sabéis, a 1 milímetro, milímetro y pico y tal. Bueno, pues este va un poquito más alto, pero es que le sienta bien. No sé por qué motivo el coche, los tamaños, dimensiones, pero le sienta bien. Y va mejor con el 0,0 que con los otros, que con el 0,5 y por supuesto con el 1 ni pensarlo, porque el coche se empanza. Pero con el 0,0 van bien, excepto de los que probamos el BMW, el M1 que iba con el 0,5, creo que el resto, casi todos, van con el 0,0. Es más, el Ferrari que hicimos la prueba, que estaba con el 0,5, tuve que volver al 0,0 y el coche mejoró, pero una barbaridad. Entonces, seguimos, tenemos el offset, eje trasero 0,0, la corona esta vez no ha habido problema, esta corona estaba perfecta, de las antiguas y perfecta. Ya os digo que tuvo que haber una tirada fea de roturas a mitad de camino hasta sustituirlas por las blancas. Y aquí el piñón sí hemos tenido que sacarlo. El piñón estaba muy adentro y sí hemos tenido que sacarlo por lo menos un par de milímetros para que engranara perfectamente y se quedara a ras, como podéis observar, ¿vale? Le hemos dado su holgura, hemos desplazado el eje trasero entero porque venía todo el eje hacia un lado, ¿vale? Venía todo, estaba como mal montado. Hemos tenido que quitar las llantas, ver y tomar las medidas para que cuadrara y estuviese en la misma distancia a un lado que en el otro. Así que hemos desplazado el eje trasero completamente hasta cuadrarlo. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Evidentemente los neumáticos, este coche, aparte de llevar los 0 grid delante, como podéis observar, que son los anchos de Scale Auto, los que estamos usando en muchos modelos, pues detrás, curiosamente, pues va bien con dos neumáticos. Va bien con los AS25 de Scale Auto y con los Spirit antiguos duros, los 4735, sí, los antiguos que tenía Spirit. Va bien con esos dos juegos. He probado los rojos de NSR y no, con los rojos de NSR el tiempo no sale. Parece que tienen más grip, pero no llega a salir el tiempo. El coche es más rápido, acelera mejor, frena mejor, con los AS25 o con los Spirit de toda la vida. Y el paso por curva es espectacular. O sea, el paso por curva que tiene este coche es espectacular. A pesar del tamaño que tiene, que ya podéis ver, que tiene un tamaño considerable, es un coche ancho, pero es un coche alto, pues no os podéis imaginar el paso por curva que tiene y lo fiable y lo seguro que es. Porque es verdad que no es un coche que haya marcado los mejores tiempos de toda la comparativa de todos los modelos. Es verdad que puede mejorar, ¿eh? Yo creo que puede mejorar. Si le hubiese dado 20 o 30 vueltas más, yo creo que hubiese bajado el tiempo que vais a ver. Pero están los tiempos de todo. Es verdad que hay uno que ha roto, pero en general todos se mueven en los mismos tiempos, quitando algunas vueltas que otras que puede hacer tiempo muy bueno. La media la tienen todos muy pareja, o sea, estamos hablando de 1 décima arriba, 2 décimas arriba, 2 décimas abajo. Entonces la media está ahí y el coche es muy disfrutón de llevarlo, muy disfrutón. Permite errores, cosa que en algunos no tanto. Permite errores.
y va por el sitio. Si lo llevas bien, lo llevas con cuidado, va por el sitio y va rápido. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Ya había oído que el BMW 320 no iba mal, que iba un coche que iba bien a pesar del tamaño y de las dimensiones, y efectivamente tenían razón, va bastante bien. Muy, muy bien. Así que nada, si os gusta este modelo, no dudéis en comprarlo, en comprarlo y afinarlo un poco para correr en las carreras de Grupo 5, porque os vais a divertir un montón con él. Así que chicos, os voy a dejar unas breves imágenes en la pista, que son las que me pedéis ya, las que me vais pidiendo. Os voy a dejar unas cuantas imágenes en la pista, 2, 3 vueltas, 4 vueltas creo, no sé. Y luego los tiempos. Y ya está, y aquí tenemos esta unidad ya presentada. Así que nos vamos a la siguiente, que será también sorpresa. Chicos, portaos bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!